¿Qué tal? Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6:30 en la costa este de los Estados Unidos y aquí están las noticias del momento. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está preocupado por los programas de espionaje y vigilancia que están adquiriendo los gobiernos. Llega a Venezuela una comisión de senadores iberoamericanos para tratar de visitar a los llamados presos políticos y constatar la situación en materia de derechos humanos. No se descarta que también puedan reunirse con autoridades del gobierno de Nicolás Maduro. Espere la información en minutos desde Caracas. La familia de Sofía Alcurí recupera la esperanza al ver que la niña evoluciona muy positivamente ante el tratamiento. Se lo vamos a contar todo en Noticias RCN desde Ortalla. Si habían otros medios para desactivar esta bomba, ¿por qué él no lo pensó antes? ¿Por qué no utilizaron esa estrategia más antes? Reclamo de la familia del soldado muerto durante programa de desminado en Colombia. El plan piloto fue reiniciado hoy con nuevos protocolos. El expresidente Uribe habla en favor del proceso de paz con las FARC. Dice que nota cambios tranquilizadores en los términos del gobierno Santos. Alcaldes del mundo se comprometieron a regresar a sus ciudades para aplicar la encíclica ambiental del Vaticano. Concluyó en Roma el encuentro con el Papa Francisco. Preocupación en España por la desaparición de 3 periodistas en Siria. Noticias RCN con Juan Eduardo Jaramillo. Aquí estamos y comenzamos en Estados Unidos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está preocupado por los programas de vigilancia y espionaje que están adquiriendo los gobiernos. RCN en el lugar de la noticia con nuestra corresponsal en Washington, Marta Lucía Ávila. Marta, Washington, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Estos programas de vigilancia y espionaje preocupan a la CIDH porque podrían vulnerar los derechos a la intimidad y a la libertad de pensamiento y expresión. La CIDH manifestó su profunda preocupación por la revelación de que países como Colombia, México y Ecuador hayan adquirido programas de espionaje y vigilancia. Solicitar a los estados que aclaren rápidamente esta situación, que pongan de manifiesto si hubo este tipo de adquisición de material, con qué finalidad se utiliza y bajo qué marco jurídico. Con estos programas de espionaje acceden a las computadoras y teléfonos móviles de las personas y obtienen sus datos, mensajes, llamadas, correos y conversaciones de voz. La obligación de los estados es la de preservar la libertad de expresión y el derecho a la intimidad de las personas. Para la CIDH, los programas de espionaje se pueden utilizar para preservar el orden público y la seguridad nacional, pero siempre bajo reglas claras. Este es un llamado de atención de la CIDH para que todos los gobiernos de la región sean transparentes a la hora de adquirir estos programas de vigilancia y espionaje. Estoy de Washington, regreso con ustedes. Marta, gracias, buenas tardes. Hay expectativa por la sentencia para el hombre que mató a 12 personas durante una proyección de la película Batman en Estados Unidos en julio del año 2012. El jurado ya encontró culpable a James Holmes, quien llegó a un cine de Aurora, en Colorado, vestido como uno de los enemigos del superhéroe y disparó sin control. La defensa argumenta problemas psiquiátricos, pero los familiares de las víctimas piden una condena severa. Fueron revelados los cargos contra Dylan Roof, el hombre que asesinó a 9 personas en una iglesia de Charleston, en Carolina del Sur, en Estados Unidos. El autor de la masacre deberá responder por 33 cargos federales por crímenes de odio, 9 de ellos por asesinato. Los fiscales estatales no han dicho si van a buscar la pena de muerte. Senadores españoles y de varios países de América Latina llegaron a Caracas con la intención de visitar a los presos políticos. RCN en el lugar de la noticia con Oliver Fernández. Oliver, ¿qué tal? Buenas tardes. Una comisión de senadores iberoamericanos llega a Venezuela encabezada por Dionisio García, quien a su llegada acá al Aeropuerto Internacional de Maiquetía nos aseguró que tratará de visitar a los llamados presos políticos. También se reunirá con las esposas de quienes hoy están encarcelados por pensar distinto en Venezuela. Y no se descarta que puedan reunirse con autoridades del gobierno de Nicolás Maduro. Entrevistarnos con los principales líderes políticos, algunos de ellos ya están aquí, las esposas, María Corina. Por otra parte, queremos también tener una entrevista con la bancada del grupo parlamentario de la Mesa de la Unidad para que nos cuenten, y pretendemos suscribir una declaración que podría llamarse la declaración de Caracas en favor de la libertad en Venezuela.
Esta comisión de senadores también espera reunirse con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y con la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, luego de la solicitud realizada por la Embajada de España en Venezuela. Nosotros seguiremos informando. Oliver, gracias. En Caracas, buenas tardes. Nuevo caso de censura en Venezuela. El portal argentino Infobae fue una vez más víctima de la represión del chavismo contra la libertad de expresión. RCN en el lugar de la noticia con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Federico Juanto. Federico, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? El gobierno de Nicolás Maduro censuró el portal argentino de comunicación Infobae por publicar dos noticias en contra del gobierno de Nicolás Maduro, en contra del régimen chavista. RCN estuvo conversando con Fernanda Komelinsky, quien es editora de Infobae, y nos decía lo siguiente. Sí, por segunda vez y de manera intermitente nos suelen bloquear en Venezuela. Infobae es una página que a veces incomoda porque tiene voces opositoras en Venezuela, como tiene de las otras, digo, es la cobertura que siempre hicimos de Venezuela como de otros países de América Latina y el mundo. Ese es básicamente nuestro trabajo. A pesar de las reiteradas censuras, el portal argentino Infobae continuará informando e investigando la situación social en que se vive en el país de Venezuela. Desde Buenos Aires, Argentina, continuamos con ustedes en Noticias RCN. Federico, gracias, buenas tardes. Y con sorpresa recibieron en Cúcuta, zona de frontera con Venezuela, la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de suspender las remesas hacia Colombia. Se calcula que son 90.000 las familias afectadas. RCN en el lugar de la noticia con Diego de Pablos. Diego, buenas tardes. Pues son muchas familias cucuteñas las que se ven afectadas con esta nueva determinación del gobierno venezolano de suspender las remesas desde el vecino país. Más de 90.000 familias cucuteñas no saben qué pasará con su futuro con esta nueva determinación. El dinero que uno gana en Venezuela no es representativo. Los gastos son muy onerosos y uno trataba de colaborarle a los hijos, a la familia, ¿no? En la manutención de la familia. Eso era de vieja data. La mayoría de familias afectadas le piden al presidente Maduro reconsiderar la determinación. Eso es todo por el momento. Desde Cúcuta seguiremos informando. Diego, gracias, buenas tardes. Preocupación en España por la desaparición de 3 periodistas en Siria. No se sabe nada de los comunicadores españoles desde el 12 de julio cuando trabajaban en la conflictiva ciudad de Alepo. Los periodistas desaparecidos son Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre. No se tiene noticias de ellos desde el pasado 12 de julio, cuando se encontraban en la conflictiva ciudad de Alepo. El ministro de Asuntos Exteriores ha señalado que su departamento ha desplegado una plena actividad para intentar resolver la situación, sobre todo a través del Centro Nacional de Inteligencia. Nos importa extraerlos a casa sanos y salvos cuanto antes mejor, y para eso la discreción es la regla. La ciudad en la que se encontraban los informadores, Alepo, es la segunda de Siria y está dividida entre las fuerzas del presidente Bachar el-Assad y la facción de la zona próxima a Al-Qaeda. Existen además no solo las actuaciones de ISIS y demás, sino que hay muchos grupos radicales que están actuando de una manera violenta. Los familiares de los 3 periodistas también han emitido un comunicado en el que piden prudencia en torno a este asunto. Desde aquí, desde Madrid, es todo lo que les podemos adelantar de momento. Informó para RCN Noticias José Frutos Alcaide. José, gracias, buenas tardes. Noticias RCN continúa en Turquía, donde la niña colombiana Sofía, hermana de nuestra compañera Carolina Soto, fue succionada por la rejilla de una piscina. Su familia reporta una evolución positiva. Informe de nuestra corresponsal Nuria Tesón. Nuria. Estamos siguiendo al minuto la evolución de Sofía, la niña de 10 años que el pasado sábado estuvo a punto de morir ahogada en la piscina del Hotel Hilton. Se encontraba nadando en la piscina cuando una de las bombas de succión que llevan el agua a la parte de arriba de unos toboganes que están situados en la piscina la atrapó. Tardaron 2 minutos y medio en sacarla y desde aquel día permanece en coma y en la unidad de cuidados intensivos. Hoy les ha llamado la médico para que vayan rápidamente a la habitación porque estaba teniendo una reacción muy positiva. Ella se estaba moviendo, estaba intentando quitarse los tubos que la conectan a la respiración artificial y que la mantienen con vida, también la alimentan, con lo cual han podido ver que la niña está reaccionando de una forma muy positiva a ese tratamiento que se le está dando en Turquía, en el hospital de
de Ortalla. Nos decía también su padre que la han visto sonreír, algo que nos contaba emocionado. Ha sido muy importante tanto para él como para la madre y también para su tía y su abuelo que están acompañándoles. En el hotel insisten en que el día que Sofía estuvo a punto de ahogarse, todos los sistemas de seguridad funcionaban perfectamente, pero para los padres de Sofía, si había un 1% de posibilidades de que ocurriera una catástrofe, la piscina debería haber estado cerrada. Nuria Tesón, Noticias RCN, Ortalla. En Colombia se reinició el plan piloto de desminado humanitario en la vereda del Orejón de Briceño, en Antioquia. El proyecto había sido suspendido tras la muerte del soldado Wilson Martínez mientras realizaba esta labor. Con máquinas como esta, el ejército espera destruir la mayor cantidad de minas posible en la vereda del Orejón del municipio de Briceño. También serán realizadas quemas controladas en zonas donde la vegetación es muy alta. Habrá remoción de tierra y más perros antiexplosivos. Con estas nuevas herramientas, el ejército espera que tragedias como la muerte del soldado no se repitan. Además, llegarán a la zona 2 robots diseñados por la Universidad de AFIT de Medellín y adquiridos por la Gobernación de Antioquia. Se va a hacer un esfuerzo puntual en el Orejón con tecnología que permita, digamos, bajar el nivel de riesgo de los soldados que están en proceso de desminar. Los uniformados fueron reentrenados para garantizar que este arriesgado trabajo tenga los más altos estándares de calidad y seguridad. Precisamente la familia del soldado muerto en el desminado pregunta por qué solo ahora se utilizan robots para desactivar estos artefactos explosivos. Sin reponerse a la dolorosa tragedia, los familiares cuestionaron al gobierno nacional por no haber utilizado otros medios que hubieran podido evitar la muerte del soldado Wilson de Jesús Martínez cuando desactivaba una mina antipersona en la vereda del Orejón en Briceño, Antioquia. Si habían otros medios para desactivar esta bomba, ¿por qué él no lo pensó antes? ¿Por qué no utilizaron esa estrategia más antes? Las reanudaciones de desminado no representan ningún interés para la esposa del uniformado, quien asegura que todo lo que se haga por evitar una muerte más en esta difícil y peligrosa actividad es bienvenida. Me parece bien que hayan nuevas técnicas y creo que debe estar feliz si hay nuevas técnicas de realizar lo que él venía realizando. La familia espera que las labores de desminado se realicen con la máxima precaución y más seguridad para evitar más víctimas en esta absurda guerra. Fue muy intenso el debate en el Congreso sobre el proceso de paz. El expresidente y senador Uribe tuvo palabras de reconocimiento con el jefe negociador Humberto de la Calle. Es la primera vez en 3 años que lleva el proceso de paz que el expresidente Álvaro Uribe hace un leve reconocimiento al jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle. Al escuchar al doctor de la Calle hoy, hay un cambio que en lo que a mí refiere da unos asomos de tranquilidad. Por eso, sectores políticos consideran como muy positivo este acercamiento entre Uribe y las nuevas exigencias de la Calle a las FARC en materia de justicia, entrega de armas y plazos. Yo sí noté un tono distinto en el señor expresidente, en sus observaciones frente al proceso de paz, un tono muy propositivo y hay que escucharlo. Aunque el debate aún no se ha cerrado, después de 8 horas de discusión en la plenaria del Senado, amigos y contradictores del proceso de paz expusieron sus argumentos y pese a que las diferencias subsisten, disminuyó el tono de la confrontación. Concluyó en Roma el encuentro del Papa Francisco con 65 alcaldes, entre ellos el de Bogotá y Medellín. Los burgomaestres del mundo se comprometieron a regresar a sus ciudades para implementar la encíclica ambiental del pontífice. Informe nuestra corresponsal en Roma, Mari Villalobos. Con un acto de contrición sobre los pecados ecológicos y sociales cometidos en el pasado, terminó el convenio sobre cambio climático convocado por el Papa Francisco en el Vaticano. Bogotá tiene que dar otros saltos, no exclusivamente este, tiene que pasar al transporte eléctrico, al metro, a los tranvías. Hemos tenido dificultades y resistencias en ello. Tiene que dejar el bus de diésel. Y fundamentalmente tiene que dejar el carro particular. Los 70 alcaldes reunidos en el Vaticano representan el 60% de la población mundial. Regresarán a sus respectivas ciudades a aplicar la política verde del Papa. Después de 2 días de reflexiones, salieron convencidos de que un mundo de desarrollo sostenible, sin desigualdades sociales, donde la tecnología sea un factor de inclusión, es posible. Medellín hace 20 o 25 años era la ciudad más violenta del mundo y hoy en Medellín tenemos una tasa de homicidios 96% más baja.
desarrollo sostenible y ecología integral serán los temas claves del discurso que el Papa pronunciará en las Naciones Unidas el próximo mes de septiembre. Desde Ciudad del Vaticano, Mari Villalobos, Noticias RCN. Mari, gracias. Buenas noches. En Europa, emergencia por basura sin recoger en amplios sectores en Bogotá. Daños en las vías internas del relleno sanitario de Doña Juana impidieron el ingreso de los camiones por varias horas. Montones de desechos se vieron en las calles del centro, occidente y el norte de la capital. Los vecinos amanecieron con la basura frente a las casas y los camioneros se quejaron por las demoras en la operación. El panorama se repite. Bolsas de basura en las calles sin recoger, desaseo e inconformismo de los ciudadanos, todo porque la recolección de basura se atrasó más de 6 horas debido al daño en las vías de acceso al relleno sanitario de Doña Juana que impidió el paso de los camiones. Pues el trancón se realizó por motivo de siempre el terreno muy húmedo y los carros se patinaban, se resbalaban, se atravesaban. Yo realmente hasta ahora veo una cuestión tan crítica. Inclusive desechos de material de construcción ahí. Basura regada en andenes y calles de Kennedy, Fontibón y Engativá. Siempre han sido que de cierta hora pasan los camiones con frecuencia, pero como ustedes ven, la basura ahí botada. Ciudadanos tuvieron que recoger nuevamente las bolsas de basura porque el camión nunca pasó. Toca recogerla y entrarla mientras a ver si pasan esta noche o mañana, como que pasan día por medio. Aunque algunos camiones pudieron ingresar al relleno sanitario a descargar las basuras y volver a salir, la recolección en las calles se atrasó más de 6 horas. No tiene que suceder eso. Dicen los encargados de este oficio que el proceso se normalizará en horas de la tarde. Sin embargo, no descartan nuevos retrasos por las condiciones de la vía de acceso al relleno sanitario debido a las fuertes lluvias. Y desde el patrullero de la RCN así se vio la enorme fila de camiones recolectores que no podían entrar a dejar los desechos en el relleno sanitario de Doña Juana, cerca de Bogotá. Fueron largas filas. En momentos, hasta más de 200 camiones esperaban para depositar las basuras recolectadas durante su recorrido. Los conductores denunciaban que muchos tuvieron que esperar hasta 5 horas para poder deshacerse de su carga. La principal razón, el deteriorado estado de la vía dentro del relleno sanitario de Doña Juana, son verdaderas trochas que con aguaceros como el de anoche se convirtieron en intransitables. Hubo camiones que debido a su peso se hundieron y quedaron atrapados en la vía, lo que retrasó aún más la operación de los que venían a cumplir con su labor de descargue. Observen que deben transitar varios kilómetros, muchos de ellos empinados. Con lo resbaladizo del terreno, la labor se demoró aún más. Algunos operadores manifestaron que por lo general acostumbran a realizar 3 o 4 recorridos en la jornada, pero anoche muchos solo pudieron realizar uno solo. Una novedosa caleta de la mafia fue descubierta por la policía en Bogotá. 920 kilos de cocaína del llamado Clan Úsuga estaban en el lugar. ¿Cómo fue este hallazgo? Pues RCN en el lugar de la noticia con Claudia Ríos. Claudia. Pues fue cerca de 1 tonelada de cocaína la que fue incautada en un carrotanque por la Policía Nacional. Este vehículo, según las autoridades, venía desde Putumayo y el eje central era Bogotá. Pero obviamente esta droga iría hacia Centroamérica y después finalmente hacia Estados Unidos. Pero el carrotanque tenía un compartimento especial. General Palomino, muy buenas tardes. ¿Y en qué consistía esa caleta? Una caleta tipo neumático, con una especie de clave que solamente se aperturaba en Puerto Asís o en la jurisdicción donde fue embarcada esta droga, este lijo, y aquí en Bogotá. Con esto indudablemente le estamos quitando al narcotráfico cerca de 240 millones de dólares a precios de Estados Unidos, y lo importante también es que con esta incautación continuamos en la individualización de los responsables de esta estructura de crimen organizado. General, muchísimas gracias. Una persona detenida, el conductor de este carrotanque, quien ha asegurado que le pagaron 8 millones de pesos. Información desde el occidente de Bogotá. Muy buenas tardes. Claudia, gracias. Buenas tardes. Hacemos una pausa y cuando regresemos todos los deportes y además les vamos a mostrar una tierna imagen que conmueve las redes sociales. Volvemos.
Volvemos a 234 kilómetros de Sao Paulo, en la pequeña población de Santa Rita do Sapucaí. 153 empresas de tecnología emplean a 14.000 personas. Noticias RCN conoció el Valle de la Electrónica de Brasil. Las mayores corporaciones de tecnología del mundo y miles de pequeñas empresas en formación tienen base en el conocido Silicon Valley, en California. Sin embargo, en Brasil emerge una interesante propuesta. A mis espaldas, el Valle de la Electrónica, en Santa Rita do Sapucaí, en el estado de Minas Gerais, una pequeña población con apenas 40.000 habitantes, pero con un gran potencial industrial y tecnológico de más de 150 empresas. Desde este lugar se exporta tecnología a más de 41 países. Todo empezó en 1959 con la creación del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, INATEL. Acá nosotros tenemos un modelo muy semejante, con startups, con empresas pequeñas, más empresas que tienen un poder muy grande de cambiar una sociedad local, una sociedad regional. Aparatos electrónicos de telecomunicaciones, seguridad informática y radiodifusión, entre otros, buscan expandirse en América Latina y en el mundo entero. Leucotron, una de las empresas referencia en el Valle de la Electrónica, así lo demuestra. La idea es copiar un poco el modelo que tenemos en Brasil, tener empresas asociadas en el interior del país para hacer todo lo que es la venta y el soporte de nuestros productos instalados en Colombia. Según las cifras oficiales, las exportaciones de las empresas del Valle de la Electrónica en Brasil tuvieron una facturación de $64 millones en 2014. Hola a todos, muy buenas noches, los saludamos desde Gap. Mañana partirá desde aquí la 18ª etapa del Tour de Francia y la segunda sobre los Alpes. Hoy hubo montaña, hoy hubo premios de montaña de segunda categoría, de tercera y también tuvimos uno de primera, el Col d'Alos. Allí hay que decir que los ataques de Nairo Quintana aparecieron. Pero antes que nada veamos qué sucedió en la fracción de hoy. Como en escenarios distintos, el Tour entró a los Alpes con dos lotes. Uno, el aventurero, que con 28, entre ellos Rigoberto Urán, quería arañar algo de gloria. El otro, el de grandes rótulos, vio cómo Tilley Van Garderen, tercero en la general hasta hoy, se despedía del Tour. El abrazo de sus asistentes. Entre quienes se lanzaron al frente por la etapa, el alemán Simon Geschke partió en solitario camino a Plalou. En el último descenso, primero la carta francesa, Thibaut Pinot, se cayó. Thibaut Pinot. Minutos más tarde fue Alberto Contador quien en otra caída perdió la rueda de sus rivales. El primero de los Alpes sirvió para que Hensken coronara la aventura, un minuto antes que Rigoberto Urán, quien al final terminó tercero en la etapa. Termina Rigoberto Urán. En la otra carrera, Nairo volvió a atacar. El turno es para el de Boyacá. Tantas veces Queda Valverde. Queda allí. como las piernas le alcanzaron. Atacando a Froome ahora, partido Nairo, vamos Nairo, ya mira por encima de... Pero los intentos murieron de nuevo en la meta, donde junto a su máximo rival para el Tour, distanciaron al resto. Termina Nairo, termina Froome. Una oportunidad menos y 3 días más en los Alpes le quedan a Nairo Quintana para quitarse de encima los 3 minutos y 10 segundos con los que partirá mañana en la etapa 18. Bueno, les decía que hubo ataques por parte de Nairo Quintana. Yo creo que más probando piernas, mirando a ver cómo reaccionaba Christopher Froome, el británico, que al final se quedó sin compañeros de equipo en ese pequeño grupo donde sí tenía compañero Nairo Quintana, hablamos de Alejandro Valverde, pues respondió ante las primeras presiones del colombiano. Esto dijo Nairo Quintana. Quizá como pocos, Nairo Quintana encuentra en esas montañas un sentido distinto. Llegaron los Alpes y con ellos los esperados ataques. Nairo probó las piernas de un rival que parece insuperable. Esperamos seguir probando que no se nos quita nada y junto con Alejandro será una ficha clave para seguir intentando. Nairo no solo celebró mantenerse como escolta de la amarilla, sino tener como tercero en el podio al mejor de sus gregarios. Asegurando a Alejandro en el podio y distanciando un poco los rivales de atrás. Con menos kilómetros por delante para el ataque, el boyacense lo volverá a intentar. Sí, el tiempo se agota y las ganas crecen también. Seguimos soñando con el amarillo y... Como en un tablero, la estrategia pondrá de nuevo a prueba las piernas de Nairo y el liderato de Froome. Bueno, nos despedimos desde Gap. Desde aquí partirá, como les decía, la 18ª etapa del Tour de Francia. Un abrazo, feliz noche, chao.
Muy bien, información del ciclismo. Esta mañana se confirmó que María Luisa Calle dio positivo en un control al dopaje realizado en los Panamericanos de Toronto. La sustancia encontrada sirve para aumentar la masa muscular. Los delegados de Colombia afirman que el resultado se produjo por una cirugía que le realizaron a la ciclista. Luego de un nuevo examen por parte del cuerpo médico, volvió la tranquilidad en el caso de dopaje de María Luisa Calle. Es una activación de la hormona de crecimiento que es lo que aparece como tal, y esta situación se puede dar por cuestiones del organismo. María Luisa no compitió esta mañana en la cronómetro contrarreloj individual tras conocerse el positivo, ya que fue retirada temporalmente de cualquier competencia. Tenemos 48 horas, se va a presentar lo que va a ser la audiencia, el cual en esa audiencia se tendrán que presentar todos estos aspectos. María Luisa esperará en Toronto para realizar las respectivas contramuestras y todos los procedimientos necesarios y exigidos por la organización de Toronto 2015. Y en las noticias del mundo, un grave accidente en China. Miren ustedes, un tractocamión no frenó a tiempo y aplastó a una camioneta que quedó atrapada entre vehículos de carga pesada. En la minivan viajaban 6 personas, un niño murió. Según las autoridades, el tractocamión llevaba exceso de peso en su remolque y no pudo detenerse. Y estas imágenes fueron grabadas la semana pasada en una concurrida avenida de Los Ángeles, en Estados Unidos, pero con el paso de los días se han convertido en virales. Un hombre maneja en reversa con gran habilidad por Sunset Boulevard, una de las vías más famosas del estado de California. Lo hace por varios kilómetros y sin problemas a pesar de las curvas. El video grabado con el teléfono celular de otro conductor es utilizado por las autoridades en la búsqueda de este experimentado chofer, pero eso sí, infractor. Australia es el campeón mundial en fútbol de robots. Participaron 300 equipos de 47 países en una feria de China. Los robots de 58 centímetros se enfrentaron en una pequeña cancha donde recibían el aliento de los espectadores. La clave está en la forma en la que cada país programa a sus futbolistas robóticos. Por eso Australia ganó la final de la versión 19 de esta particular competencia. Y antes de irnos y para terminar las noticias, pues miren una tierna imagen que recorre las redes sociales. Vean, se trata del abrazo de estas 2 perritas callejeras que iban a ser sacrificadas. La foto fue tomada en un refugio para mascotas en Estados Unidos en la fecha límite. Si no encontraban un hogar, las 2 perritas recibirían la eutanasia y gracias a la publicación, pues Kala y Keira ya tienen un nuevo dueño que goza de su compañía. Se salvaron. Bueno, nos vamos. Hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Una feliz noche para todos. Un abrazo. Mil gracias.